Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida que nos impulsarán y retarán a construir familias sanas, unidas y fuertes. Con ustedes, Iram y Margie Harris. Bienvenidos a nuestra transmisión semanal del podcast Familias Fuertes. Hoy nuestro episodio número 1436. Creo que es el 10º. Y échale. Y échale. No, y qué bueno estar aquí nuevamente y poder continuar un tema que la semana pasada iniciaste y nos dejaste con muchas inquietudes. Y hoy vamos a continuar en ese tema tan especial. Pero antes de ello, Margie, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí. Y así como mencionaste, quedamos así como con una expectativa del tema pasado que iniciamos sobre la culpa. Sí. Y sabemos que en esta entrega, en este episodio, pues vamos a abordar una fase muy interesante. Así es que... Sí, solamente Chócala. Reconocer que tenemos hoy un estudio nuevo. Exacto. ¿Sí? Estamos en otro formato. Otro formato, solamente volteas la mesa y es un Sí. nuevo escenario y vamos a mirarnos así cerca, frente a frente, como dice aquella canción vieja. Okay. Recuerda, estamos hablando de la culpa y estamos hablando de todo lo que produce la culpa. La semana pasada vimos desde la perspectiva del rey David y cómo él fue confrontado y cómo fue abordado el tema. Y hablamos de el estado que produce, y hablabas de un estado emocional, cuando se habla de el realizar que soy responsable de haber fallado a Dios y haber cometido algo en contra del orden de Dios, en contra de lo bueno, y luego ese estado que se produce cuando realizamos que fallamos. Y hablamos también de esperanza al cierre, para no quedarnos así tan fúnebres en una condición de estás listo para la foto, sino la oportunidad que tenemos en Dios de poder abrir nuestro corazón, derramar nuestra alma y pedir perdón. Así es. Y por eso justamente mencionamos que nos encanta la historia de esta situación que vivió el rey David y que está escrita en la Biblia, está registrada porque hay enseñanza. Hay una enseñanza de cómo reaccionar nosotros ante nuestras malas acciones, valga la redundancia, Sí. y tener un corazón sensible como para arrepentirse. Y esto ocurrió con el rey David y sé que con muchos hombres que hemos sido tratados por Dios. Y hoy vamos a hablar algo sobre la culpa falsa. Culpa falsa. ¿Será posible sentirse culpable de mentirita? De mentirita, no. Ok. Entonces no se refiere a eso, ¿verdad? No se refiere a eso, Ok. se refiere a un estado emocional, eso sí, un estado emocional, sentimientos que nos pueden condenar sobre un hecho que ocurrió, un hecho cierto que ocurrió en el pasado y que de una forma u otra, aun cuando hayamos lidiado con ese evento, con esa acción, hayamos recibido el perdón de Dios sobre eso, quedan algunos sentimientos que tratan de continuar el juego mental y donde el elemento acusación surge y se dirija a nuestros pensamientos, trayendo la historia pasada que ya fue resuelta, pero produciendo un efecto como si, uno, el perdón de Dios no hubiese sido efectivo. Dos, nuestra condición de personas malas se mantiene. Y este es uno de los ganchos de la culpa falsa. Entonces, hoy vamos a mirar un poquito sobre la culpa falsa y luego miraremos algo sobre las armas que se generan alrededor de la culpa falsa y nos disparan. Ellas son la vergüenza, El miedo. el miedo, ¿y cuál es el tercero? El enojo.
el enojo. Así que Sí. vamos a mirar esta tarde esa trilogía de terror. Sí, de asusto. Da susto, sí, de asusto. da susto. No quiero pensar que son hermanas, pero son parientes cercanas, una de la otra. Te voy a dar una introducción. A ver. Ok, para que empieces a hablar acerca de la culpa falsa. ¿Recuerdan aquella película que decía, sé lo que hiciste el verano pasado? Sí. Sé lo que hiciste el verano pasado. Sé lo que hiciste. Bueno, fíjate que una de las bases o cimientos para la culpa falsa está sustentada en sentimientos, como mencionaste, y una de las más terribles, porque mencionaste hace un rato de aquellas cosas que sí hicimos, Sí. nos arrepentimos, y luego de una forma increíble viene como el angelito negro y te dice, sé lo que hiciste el verano pasado. Uh-huh. Y probablemente pudiéramos decir, bueno, pero eso hecho fue verdad, Uh-huh. fue cierto. Ok, eso lo vamos a ver ahora. Pero sabes que también hay un tipo de culpa falsa cuando estamos en una carrera de cumplir expectativas de otros o propias. Sí. Y cuando no las alcanzamos, lo que se produce es mucha más frustración. Entonces es como desencadenante, es un desencadenante. Y la culpa realmente es falsa porque no tiene un sustento real, es un sentimiento, no un hecho. Sí, porque a veces son expectativas que van más allá de algo que se puede lograr. de nuestras Sí, capacidades en ocasiones, de nuestras oportunidades o recursos. No estamos aquí apelando a ser personas que no aspiran a nada bueno o a desafíos de la vida. Exacto. Pero sí estamos hablando de aquellas expectativas que a veces no son reales, son irreales, y nosotros las abrazamos o permitimos que otros decidan, expectativas de otros. Otros establecen cuál es nuestra medida o la medida. Y esa parte creo que es importante que lo entendamos, Sí. que desde ahí se pueden surgir o surgen culpas falsas y que producen un efecto de derrota cuando no las cumplimos. A nivel de casa, Exacto, te iba a decir estabas eso. pensando, a nivel de Ajá. casa, hay veces que hay expectativas muy altas que salen de nuestras capacidades o realidades y posiblemente en ocasiones los hijos pueden poner medidas muy altas en función de sus sueños personales, anhelos Ajá. o cosas que han visto en otros hogares Así o en es. otras familias y dicen, ¿y por qué nosotros no podemos hacer o tener lo que tienen Exacto. mis amigos? Y esto se convierte en un escenario para decir, ay, perdóname, hijo, Ajá. que no No cumplo, ¿verdad? Y Sí. a veces esa carrera nos lleva a hacer cosas o a comprar cosas. Exacto, para llenar que esa no, expectativa. y que no van a llenar la expectativa Jamás. porque podemos hasta aquí, pero las expectativas de ellos es hasta acá. No, y con estos temas de las redes sociales, hoy tienes el último teléfono y descubres y haces todo lo posible para darle a tu hijo eso porque él se lo merece, porque él es el mejor hijo. Y al día siguiente surge un teléfono nuevo, entonces la expectativa vuelve y te la cambian. Así que pensando en cosas materiales. Pero cuando pensamos en la culpa falsa que está basada en esos hechos ciertos y que normalmente decimos, bueno, entre nosotros, la gente adulta, ya pedimos perdón, nos pusimos a cuenta y de repente como que fuera un fantasma que surge, algo del pasado que cobra vida y te sientes, y estas cosas ocurren muchas veces en las luchas mentales, como también puede surgir porque viste a alguien de tu pasado que activó ese recuerdo de ese hecho. Y hablaste de estas tres armas poderosas y una de ellas es la vergüenza. La vergüenza, sí. Y cuando hablamos de vergüenza a veces pensamos que la vergüenza que es lo mismo de hablar de culpa, pero ellas no necesariamente hablan de lo mismo. Cuando hablamos de vergüenza estamos hablando de ese sentimiento profundo que nos hace tener vergüenza, y aquí valga la redundancia, no sobre un hecho, sino que va más profundo
y se siente avergonzado de uno mismo. El sentimiento no se dirige al hecho. Exacto. El sentimiento adverso se dirige hacia la propia persona. Exacto. Ese sentido de no solamente qué van a decir de mí por lo que hice, el hecho, sino qué piensan acerca de mí. Exacto. Y fíjense, hay palabras que son muy coloquiales, que dicen mucho. Palabras, por ejemplo, o autocalificaciones. Soy un plomo. Soy un plomo, eso es muy Sí, panameño. ajá. Soy un plomo. Mira, los tú siempre, tú nunca, que son expresiones que probablemente, oye, tú siempre eres cordial, ¿verdad? Pero normalmente no se usan para calificar de forma positiva, casi No. siempre son para derribar. Tú siempre andas amargado, tú siempre estás preocupado, Sí. tú siempre. Entonces, el adjetivo que está después, obviamente es importante, pero cuando usamos estas palabras, tú siempre, tú nunca, o hasta cuándo, estamos dimensionando, Sí. estamos poniéndole una etiqueta, casi como diciéndole, ese es tu carácter, esa es la imagen tuya. Y cuando hablamos en escuela para padres, por ejemplo, de cómo corregir a nuestros hijos, Sí. que obviamente uno aprende muchísimo. Ya ustedes saben que él viene de una educación diferente y yo vengo de otra. La casa de él era diferente a la mía, como la de todos. La casa Harris. La casa Harris y la casa mía. y una de las cosas que ustedes recordarán, número uno, las chancletas voladoras. En la casa tuya las chancletas no volaban. Eran pantuflas. Eran pantuflas. Bueno, en mi casa volaban chancletas, las palos de escoba. Las pantuflas duelen menos que las chancletas, ¿eh? Claro, porque las están- pantuflas son de plástico. Las pantuflas están mullidas. Están acolchonadas. Ahora, ese tipo de correctivos que tú dices, ay, esquive la chancleta. Ok, y hasta uno es que no sabe que mi abuelita me va a agarrar y me va a pegar o me va a corregir. Uno sabe el Uno desenlace, sabe el claro. desenlace. Pero ¿qué pasa con las palabras? ¿Qué pasa cuando entras al cuarto de tu hijo, de tu hija, o llegas a la casa o llegas a la oficina, donde sea que llegues, y en vez de hablar del hecho, la casa está desordenada, el cuarto está sucio, o sea, hablar de lo que está aconteciendo y no derribar a la persona etiquetándola como tú eres un desordenado, tú eres un mangajo, tú eres. Porque al etiquetarlo, y sobre todo cuando somos niños, ya estamos más grandes, pero los niños asimilan todo lo que les dices, a tal punto que es como que tú estuvieras depositando en una alcancía sus valores, aquello que él, su apreciación de él como persona. Y no estamos hablando de la autoestima, no estamos hablando de un tema de elevarle su apreciación, sino darle la apreciación correcta. Y esto lastimosamente se traslada después porque este niño se crece o esta niña crece y se convierte en un joven o una adulta que emite estos mismos juicios. Sí. ¿Qué pasa? Él se considera de verdad, ella se considera de verdad una persona que no puede alcanzar metas, una persona que tiene desorden en su cuarto porque él es un desordenado, ella es una desordenada en su mente. Sí, eso que dices es muy importante. ¿Cómo podemos separar un hecho, una acción de la propia naturaleza de la persona? Y este es el gran desafío. ¿Recuerdas? Un psicólogo nos comentaba qué fácil es derribar la personalidad del hijo. Y fíjense, no nos detenemos a evaluar y a considerar aspectos de su valor como persona. Es honrado, es honesto, es leal. Exacto. Pero eso no lo exaltamos, sino que elevamos las acciones negativas. Y la gran pregunta, ¿me gustaría tener o levantar a una generación, a hijos ordenados, pero que sean desleales? Una generación de hijos que son cumplidores y traen excelentes notas, pero no aman al prójimo, no respetan
respetan, Así es. ¿verdad? A la persona que está al lado suyo, no. Entonces, esta parte es importante porque en ocasiones como padres nos podemos convertir nosotros en grandes productores de sentimientos de culpa falsa y como dices tú, cada acción genera una reacción igual y opuesta. Sembramos culpa falsa y esa es una función que habla, la Biblia dice, el acusador de los hermanos, el enemigo, el diablo. La Biblia lo describe a él como el que acusa. Con que Dios te perdonó. Yo no creo porque tú eres bien malo. ¿Sí? Entonces trata siempre, recuerda lo que hiciste y eso, mira, eso no tiene perdón. Y hay mucha gente que está como batallando con eventos del pasado que ya fueron puestos delante de Dios, hablados con Así es. Dios, pero nuevamente se regresa al pasado, la tendencia a sacar aquello que ya había sido resuelto y otra vez echarlo en la mochila con todos sus efectos. Sabes que antes de pasar al Otra a la arma. otra arma, te quería mencionar el punto de justamente el efecto que tiene, y pudiéramos evaluarlo ustedes que están escuchando, viéndonos hoy, y revisar cuánto conozco a mi familia, cuánto conozco a la gente de mi familia, a tal punto de no asombrarme cuando alguien me hable de sus virtudes. De esas cosas hermosas que tiene mi familia. Porque en la mayoría de las reuniones familiares o incluso en las reuniones escolares, que muchos acudientes no quieren ir porque saben que a veces le van a dar una lista de... ¿Para qué voy a ir? Si ese le si van a ya decir, sé que es mal ese portado, porta que... mal, que habla mucho, o sea, ¿para qué yo voy? En algunas ocasiones, porque me tocó ver a padres de familia o acudientes, o inclusive familia mía, que decía, wow, fui a la escuela asustada y lo que me hablaron fue bellezas de mi hijo. Y esa persona me decía, yo no podía creer que me estaban hablando del mismo joven que tengo en la casa, que probablemente en la casa tiene otra actitud y en la escuela es servicial, es atento, es altamente responsable y tú dices, ¿qué pasó? Y resulta que él responde a un estímulo diferente afuera. Probablemente adentro hay un estímulo totalmente antagónico. Entonces, vamos a darlo ahí porque ese es otro tema. No, pero qué interesante lo que dices. Estamos hablando y nos metimos así como nos colamos mirando cuánta culpa falsa nosotros como padres podemos producir en nuestros hijos, ¿no? Al inicio mencionamos cómo los hijos producen culpa falsa en los padres también, ¿no? Así que de lado y lado, pero esta parte es importante porque estamos llamados a construir, a levantar a una generación y cómo el poder y el valor de nuestra palabra tiene un efecto increíble. Y lo que dices, posiblemente este joven está respondiendo a estímulos totalmente distintos. Un lugar donde los profesores ven más allá del rendimiento académico de notas y están viendo capacidades, viendo atributos, viendo cualidades y se los hace saber a él, a la persona. Digamos aquí entre nosotros, ¿quién de nosotros no nos gusta que alguien nos dé una palabra positiva, hablando bien de nosotros en nuestra cara? No a la espalda, sino en nuestra cara. Claro, eso es fantástico. Que se diga, oye, gracias, veo este talento en ti, cuídalo, cuídate, tienes mucho, mucho que lograr. Entonces, pensar cómo estamos nosotros construyendo los ambientes en casa y que Dios nos guarde de no ser nosotros los que producen culpa falsa en medio de nuestros hijos. Sabes que el acusador, mencionaste hace un rato, este personaje que está delante de Dios llevando el reporte, es como el que apunta nuestras malas acciones en el salón de clases, ¿sí? Y luego él va delante de Dios y obviamente que allá no hay mucho que hacer porque Dios sabe. Ahora,
cuando viene a atormentarnos a nosotros con los hechos del pasado, que ya fueron perdonados. Y uno dice, ¿y cómo salgo de ahí? Ese es como un atolladero. Es un atolladero, es una sensación, es como si fuera limo, que te tratas de parar y te vuelves y resbalas. Es como si fuera fango. Es un estado en donde aceptas el argumento, porque es un argumentar sobre eso es cierto. Sí. Tal vez yo sigo siendo malo, tal vez yo sigo siendo así, tal vez Dios no me perdonó todo. Hay algo que tal vez no confesé y eso que no confesé está ahí. Eso entonces, está ¿cómo tener cuidado? Número uno, estar seguro que lo confesamos, porque de ahí parte. Y al estar seguros de que lo confesamos, saber que de verdad, y me gusta la descripción, cómo Dios describe para nosotros los seres humanos, nos ilustra dónde deposita Dios nuestros pecados. En lo profundo. En lo profundo de la mar. De la mar. Y cuando uno piensa, en lo profundo de la mar, donde están los pececitos bonitos, y un par de pececitos que dicen ahora que esos pececitos no tienen las características normales como los peces que nos comemos, ¿verdad? Pues resulta que los estudiosos descubrieron que en la profundidad del mar existe tanta presión que todo es destruido. No existen formas como tal. Entonces, cuando Dios nos describe como quien dice, lo voy a depositar ahí, se van a deshacer de tal forma que no hay forma, valga la redundancia, de volver a construir eso mismo. Y eso es encantador. Super. Eso es encantador de parte de Dios. Número uno, describirnos o ilustrarnos en la Biblia en dónde están nuestros pecados. Nuestros pecados no están en un archivador donde Dios dice, Margie, viniste hace 3 días por esto. ¿Qué pasó? Pensé que Dios no tiene un archivador. No tiene una nube donde están las fotos de todo lo que hicimos. Y eso es hermoso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros seguimos creyendo o tomamos a los argumentos del enemigo para justificar una culpa. Me ha encantado esa ilustración. La presión en la profundidad del mar hace que las cosas se destruyan. Se destruyen. Exacto. Y esto nos debe dar tranquilidad y seguridad que aquellas cosas que hemos puesto delante de Dios en confesión, genuino arrepentimiento, con esa decisión de no volver a hacerlo otra vez. Exacto. Al ser otorgado el perdón de Dios, ese perdón es absoluto. Total. Ahora, hay veces que las emociones, y este es el tema con la vergüenza, las emociones no acompañan la acción que uno ha tomado. Pero en su momento las emociones se deben ajustar y acompañar los nuevos hechos. El hecho anterior fue la falta cometida. El remedio fue ponernos a cuentas con Dios y el nuevo hecho es la acción perdonada, borrada y enterrada. Y desde ahí, entonces, nosotros seguimos construyendo. Creo que vamos a tener que seguir en el otro episodio. Así es. Para mirar las otras dos armas que están todavía ahí blandiéndose cuando aparece la culpa falsa. Y nos va a ayudar a mirar el cuadro completo. Y aquí el desafío es, vamos poco a poco evaluando y revisando nuestros entornos de casa, nuestros entornos de hogar. Recuerden, hablamos de familia. Todo este enfoque tiene que ver con nuestra dinámica de familia. No pensamos en cómo en el sistema externo, el sistema social, el sistema escolar impacta nuestras familias. No. Los principales responsables de la calidad o del crecimiento de nuestras familias somos nosotros, los padres de familia. Así que este desafío es grande y es muy especial para todos nosotros. Así que creo que nos vamos a ver
la próxima semana. Así es. Y vamos a continuar hablando un poco más sobre este tema que me encantó tu ilustración. Sí. Bye, que tengan excelente semana. Bendiciones.